Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente es aprender. Yo soy Miguel Estrada y el día de hoy vamos a reflexionar, criticar y tal vez descubrir cómo funciona, o qué es, o qué no es, la inteligencia. La otra cara de la moneda de lo que hablamos en el episodio pasado, donde hablamos de la estupidez. La estupidez que vemos en el día a día, la estupidez que vemos en el trabajo, en la escuela, en nuestra familia, la estupidez que hacemos nosotros, la estupidez que hacen los demás. Cómo tratar con la estupidez para que no se vuelva una etiqueta, para no sentirnos mal consciente o inconscientemente. E incluso para no molestarnos o desgastarnos cuando lidiamos con gente estúpida. En este episodio toca hablar de la otra cara de la misma moneda, que es la inteligencia. Así que quédate, que esta es la 12ª forma de romper el aula. Este rasgo, esta etiqueta positiva que todo mundo quisiera tener. Todo mundo queremos sentirnos como el inteligente, que nos digan que somos inteligentes, que nosotros somos capaces de resolver cosas, pero no deja de ser una etiqueta más. Una etiqueta más que se siente positiva, pero que podría ser, en muchos casos, una maldición. Porque este episodio, como ya dijimos hace ratito, es una secuela directa del episodio anterior donde hablamos de la estupidez. Porque si en ese episodio dijimos que cualquiera puede entrar, y por cualquiera es cualquiera, la persona más estúpida que conozcas o la persona más inteligente que conozcas, ambos tienen la misma probabilidad y toda la posibilidad de entrar en estado de idiotez, o de estupidez, o de pendejo, o como le quieras llamar. Pero hoy toca hablar de la otra etiqueta, la que sí queremos, la que nos enorgullece, la que nos hace sentir bien, la que nos puede engañar y meter en problemas, que es la inteligencia. La gente cree que la inteligencia funciona como una garantía infalible de no equivocarse o de que nos va a ir bien en la vida. Cuando vemos que a alguien le va bien, es que es muy astuto, es muy inteligente, es muy capaz. Y cuando a alguien le va mal, qué pendeja, la regó, es que es un idiota, ¿por qué no piensa? Y demás cosas que le atribuimos meramente a una etiqueta, la inteligencia o la estupidez. Como si solamente por ser listo ya tuviera la gente implantado un antivirus contra malas decisiones. Como si ya estuviera vacunado contra cometer errores. Como si estuviera prevenido contra trampas o engaños de la gente, contra arruinar relaciones, contra sabotearse el futuro, contra hacer las cosas mal en términos generales. Si la inteligencia realmente garantizara todo esto, entonces el mundo sería un lugar perfecto. Sería un lugar donde podríamos confiar total y ciegamente en la gente inteligente porque nunca se equivocaría. Pero desde ahí entramos en algo falso. Un ser humano, por ser seres humanos, somos imperfectos. Por lo tanto, la inteligencia no es ninguna garantía. Y la estupidez tampoco es garantía de equivocarse. Entonces, el error más común es pensar o asumir o creer, tener esta idea falsa de que como es inteligente, se merece que le vaya bien. E incluso en muchas ocasiones, como es inteligente, le debe ir bien. Es una obligación que le vaya bien porque es inteligente. Y en cambio, cuando alguien es pendejo, ni modo, le fue mal, ya ni modo, pobrecito, pues está pendejo. El problema es que eso no describe la realidad, no describe la vida. No puede afirmar, no se puede afirmar que solamente por ser inteligentes nos va a ir bien o que solamente por ser estúpidos nos va a ir mal. La realidad está llena de gente inteligente tomando decisiones terribles todos los días, incluso tal vez todo el tiempo. Y no las toma esas decisiones malas, esas pésimas, horribles, terribles decisiones, no las toma por falta de capacidad, sino por cómo funciona el cerebro cuando lo mezclamos con presión, ego, desgaste, hambre, necesidad de validación, carencias afectivas, costumbres, miedos, cansancios o simplemente por falta de información. Puede ser la persona más inteligente del mundo,
Pero si estás en una decisión donde, o si estás en una posición donde tengas que tomar una decisión donde te faltan datos, es altamente probable que te equivoques. Y eso no tiene nada que ver con ser inteligente o ser pendejo. La inteligencia, claro que sí ayuda. Claro, te permite resolver rápido, aprender rápido y resolver rápido. Sí. Pero el problema es que, aunque damos por hecho que la inteligencia nos soluciona muchas cosas, decidir bien y sostener una vida estable, funcional y hasta exitosa no depende solamente de entender, ni tampoco mucho menos del resultado de cuánto es tu IQ. Pruébalo con este test. Depende de regular, de elegir con calma, tolerar incomodidades, de aceptar y de prever consecuencias, revisar sesgos, saber detenerse, saber pedir ayuda, entre otras muchas cosas que nunca vienen junto con el IQ. Te voy a dar ejemplos comunes de esos que se ven todo el tiempo, de esos que podemos comprobar en la vida real, de esos que probablemente hasta tú has sido, de la persona inteligente que terminó aparentando ser una estúpida. No quiero ofender, solamente estoy hablando de inteligencia y de estupidez como el concepto de la habilidad para pensar y de la carencia de la habilidad para pensar. No quiero ofender a nadie. Desde el episodio pasado mencionamos que si alguien se sintió identificado, no es por ofender, es porque todos estamos en el mismo barco, que podemos hacer cosas sumamente perspicaces, sumamente lúcidas, sumamente brillantes, pero también todos estamos en el mismo barco donde podemos hacer la mayor estupidez que la historia humana haya visto. Primer ejemplo, el alumno inteligente. Vamos a comenzar con lo que más vemos en la vida, el alumno inteligente. Ese que nunca le batalla, que siempre entiende todo rápido, que siempre hace las tareas bien, que comete prácticamente cero errores, que siempre tiene 100 de calificación o A o 4 o la escala de calificaciones que tengan en tu país, el que siempre le va bien y que incluso hasta los profesores se enorgullecen de que es su alumno estrella, el favorito, el chiqueado, el que todo lo sabe, el que ponen de ejemplo, etcétera, etcétera. Creo que nadie tiene duda de que todos hemos tenido, tenemos o fuimos ese compañero que era así. Lo que en muchos casos no sabemos es la realidad detrás. Si tú has sido esta persona, este alumno inteligente, probablemente sabes a qué realidad me refiero. Al principio todo le sale bien a esa persona. Entiende bien y rápido, saca buenas calificaciones, la gente lo toma como referencia, la gente lo premia, los profesores se enorgullecen de él, todo lo que dijimos. Y esa combinación crea la realidad de la que te hablé hace ratito. Una trampa, en realidad. Su identidad de esa persona, de ese alumno inteligente, se construye sobre cumplir en la escuela. En lugar, de entender. Se construye sobre la fama y el prestigio que le genera ser la persona, ser el alumno brillante, y no se construye o debería construirse sobre aprender para realmente ser esa persona, no solo tener la fama. Y esta es la trampa de la inteligencia en la escuela. Cuando aparece una materia o un tema que ya no se deje dominar con tanta facilidad o con tanta rapidez, la decisión que se toman estas personas no es estudiar mejor o interesarse más, sino proteger su apariencia, su fama, su estatus de ser el inteligente. Deja de preguntar para ya no quedar mal, pues oye, si preguntas entonces no lo sabes, entonces no eres tan inteligente, por eso ya no preguntan. Evitan pedir ayuda para no parecer menso, porque el que pide ayuda es el menso, esa es la idea equivocada que se tiene de pedir ayuda. Empieza a esconder los huecos de sus dudas, si algo no lo domina, en lugar de hablar de ese dato o de esa parte del tema, prefieren darle la vuelta y hablar de lo que sí saben. O sea, si hablan de cosas que sí saben, nadie se va a preocupar por lo que no sabe, porque malamente se asume que todo lo sabe. Y por lo tanto, va a posponer estudiar porque sabe que se va a equivocar y prefiere evitar que le pregunten, oye, la tarea que hicimos, que estaba bien difícil, ya le hiciste, sí, estaba bien fácil, oye, ¿y cómo se hacía esto? Luego te explico, pero realmente no lo ha hecho porque sabe que le va a salir mal. Y como sigue siendo listo, en muchos casos alcanza a pasar o alcanza con la suficientemente calidad, calificación, facilidad, como lo quieras llamar, pero pasa la materia o pasa el tema o pasa el examen.
porque en realidad se esforzó mucho. Sí, pero no por aprender, sino por que la gente lo siguiera viendo como el inteligente. Y con todo esto la gente o las personas o tus padres o tus amigos o novia, novio o quien sea podría decir, pues está muy bien. Tú mismo podrías decir, pues si al final de cuentas pasó, pues está muy bien. Y encima sigue defendiendo o sigue manteniendo su etiqueta de ser el inteligente. Pues hasta ahorita está perfecto. Pero el problema llega después. No solamente logró salvar esos huecos donde pudo haber parecido no inteligente, sino que se acumuló ansiedad, se acumuló estrés y se acumuló presión que no necesitaba vivir. Se acumuló la vergüenza, se acumuló la sensación de que si esto me cuesta, van a pensar que no soy tan inteligente y yo debo ser el inteligente. Y ahí aparecen decisiones todavía peores que las que ya dijimos. Autosabotaje, mentir sobre calificaciones, aislarse, volverse agresivo cuando se le cuestiona. O el más común, no echarle ganas para después echarle la culpa a eso. Y dicen, es que si le hubiera echado ganas, me hubiera ido muy bien porque estaba bien fácil. Pero como no lo entendían, prefirieron deslindarse para tener algo a que echarle la culpa, a la flojera. Porque es mejor ser flojo que ser tonto. Al menos desde la perspectiva u óptica de la sociedad. Todos somos flojos, pero qué pena ser tonto. Y de ahí pasaremos a otro ejemplo, también igual de común. La persona brillante que cae en una relación que le destruye la vida. Esto pasa muchísimo y además confunde porque la gente piensa, ¿cómo es que si es tan inteligente no se da cuenta que su pareja la engaña, que le mienten, que lo están usando, que solamente le quieren sacar dinero, etcétera, etcétera, etcétera? Pues, ¿qué crees? En muchos casos, esa persona sí se da cuenta. En realidad, sí lo sabe. A veces se da cuenta desde el principio. Lo que pasa es que la decisión no la toman solamente con la cabeza, con la inteligencia que tienen. Se toma con necesidades emocionales, con historia personal, con autoestima o falta de esta, carencias, con patrones aprendidos, errores que quieren evitarse y vuelven a repetirse y demás. La inteligencia en estos casos puede incluso empeorar el problema, porque se vuelve este rasgo positivo de la inteligencia, se vuelve un rasgo negativo que empieza a justificar, a defender lo indefendible. Se construyen argumentos perfectos para tratar de justificar por qué esa relación no es mala, a pesar de que todo el mundo sepa, incluida esa persona, que sí lo es. Puede ser que te suene el lo hace porque me quiere. Es una de las justificaciones más comunes que para esa persona tiene sentido, porque si no lo quisiera, ¿por qué están con esa persona? ¿No? No cabe la inteligencia en pensar que tal vez los están engañando, los están mintiendo, los están utilizando, lo que ya dijimos. Por lo tanto, se racionalizan los maltratos, se minimizan los problemas de la relación, se huye de terminar la relación y no porque sea un pendejo, sino porque está atrapado. Se siente atrapado. Se siente atrapado en la soledad, en la falta de autoestima, en el abandono, en carencias afectivas. Y eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Tercer ejemplo. La persona inteligente que se mete en desastres financieros todo el tiempo. Porque siempre que se cree que los que tienen dinero, mejor dicho, siempre que se conoce o se sabe de alguien que tiene dinero, se piensa que es muy inteligente para administrar, para los negocios, para invertir, para hacer tratos, para sacar dinero hasta debajo de las piedras. Y generalmente no es así. Mucha gente entiende perfectamente los números, las matemáticas, compras, gastos, contratos, crédito, finanzas, y aún así toma decisiones impulsivas sobre el dinero por querer impresionar, por querer pertenecer a cierto estatus de la sociedad, por sentirse por encima del resto, querer aparentar esta gente que compra cosas para sentirse el rico de la colonia, gente que compra ciertos termos porque dan estatus o demás cosas, ¿no? Muy respetable, pero no tiene tanto sentido. Porque la inteligencia ayuda a hacer esas cuentas de si yo gasto tanto, voy a ganar tanto, entonces voy a quedar con un superávit, o si tengo un déficit, pido un crédito.
y situaciones en las que se meten en estrés que tal vez no necesitan pasar por ahí. Tal vez el estatus no es necesario tenerlo porque se los puede dar otra cosa. Tal vez sentirse superior lo pueden trabajar y no necesitar sentirse superiores, pero la mala decisión aparece cuando el cerebro busca esos alivios inmediatos mediante el consumismo. Se compra a crédito lo que no se puede pagar después, se firma lo que no se entiende por completo de cómo funciona ese contrato, se entra a deudas por adquirir estatus y luego viene la trampa de la inteligencia. La mente siempre va a encontrar una explicación o una justificación para estas compras o gastos o deudas impulsivas. Cuarto ejemplo, aunque el tercero fue un poquito más corto, vamos a profundizar un poquito en el cuarto. La persona capaz que fracasa en su trabajo sin una justificación aparente. Si es muy inteligente, ¿por qué no lo ascienden? Si es muy inteligente, ¿por qué no le dan un aumento? Si es muy inteligente, ¿por qué no emprende un negocio? Si es muy inteligente, ¿por qué la gente le saca la vuelta? Si es muy inteligente, ¿por qué no es el jefe? ¿Sí? Y demás cosas que solemos pensar de gente inteligente. Aquí entra la parte social y de los hábitos. Hay gente muy lista, muy inteligente, muy capaz que pierde oportunidades porque llega tarde de forma regular. Regular no porque sea lo normal, sino de forma constante o continua o seguida. Por contestar feo, por no saber manejar conflictos, por no pedir retroalimentación, por no cerrar pendientes, por siempre estar a la defensiva, por no cumplir con fechas, por ser irresponsables y demás. No es que no puedan aprender porque son inteligentes, ¿no? Entonces, claro que pueden aprender las llamadas soft skills, las habilidades blandas, las habilidades humanas, las habilidades intersociales, como le quieras llamar, ¿no? Pero simplemente nadie se las enseñó. Son muy inteligentes en su área, pero no le va bien en el trabajo, que hasta termina siendo corrida de la empresa, por cosas que nada tienen que ver con la inteligencia. Y es que simplemente nadie nos enseña cómo manejar las habilidades blandas. Y en muchas ocasiones la gente se enfoca tanto en dominar su área que olvida la parte humana, como ser un ser humano y convivir naturalmente, adecuadamente, con otros seres humanos. Y es que lamentablemente el mundo laboral premia los resultados inmediatos, pero también premia la confiabilidad. ¿Qué tan confiable es este empleado? ¿Qué tan confiable es porque me resuelve? ¿Qué tan confiable es porque puedo encargarle tareas y sé que las va a cumplir en tiempo y forma? ¿Qué tan confiable es este empleado porque siempre está en el trabajo cuando se supone que debe estar en el trabajo? Y demás cosas que el jefe o el dueño necesitan confiar en que van a pasar. Y que van a pasar porque el empleado lo va a hacer. La inteligencia puede dar las soluciones inmediatas, sí, pero la vida laboral exige consistencia. Y luego hablaremos de la trampa del trabajo, esta trampa de cómo dedicarle tu vida a un trabajo es lo peor que puedes hacer, pero eso lo veremos en otro episodio. Por ahora vamos a decir que la consistencia casi siempre se construye a base de hábitos, con límites, con autocontrol, con sistemas simples pero que funcionen y que nos permitan esos hábitos y esas habilidades lograr lo que la inteligencia no siempre nos da. La inteligencia podrá cerrar un número, una cifra, un resultado, ganancias o pérdidas. Podrá encontrar tal vez un vacío legal o algo que nos haga ganar un juicio, un caso. Podrá encontrar la enfermedad. Pero no es lo mismo llegar con tu jefe y decirle que perdió dinero. A decirle, mire jefe, tal vez podríamos hacer ciertas estrategias de esta área, tratar de manejarla y aventarnos el choro mareador. No es lo mismo un médico que encuentra una enfermedad y te dice, lamentablemente encontramos una enfermedad grave que puede afectar incluso hasta su vida y puede llegar a morir. A simplemente decir, la enfermedad es grave y se va a morir. Hay médicos de todo, pero hay médicos que son más humanos, hay médicos que son más directos, hay abogados que son más directos. Y por dar algunos ejemplos, todas las profesiones tienen esta misma situación. La persona que es muy capaz en su área, pero es una terrible persona y por lo tanto le va mal en el trabajo. Estos ejemplos tienen una raíz compartida. Por dar algunos ejemplos, situaciones como estas de gente muy inteligente, pero que termina tomando decisiones terriblemente estúpidas, las encontramos hasta en la calle. De hecho, es muy común encontrarla en la calle. La inteligencia es, al igual que la estupidez, algo que ocurre en determinados contextos con determinadas circunstancias. La buena decisión es, en este sentido, el resultado del contexto correcto. Aunque a veces la inteligencia permite encontrar la solución a alguna situación, a veces la inteligencia sirve más bien para justificar nuestros errores. Errores que cometimos porque nada tenía que ver la inteligencia.
A veces la inteligencia sirve como máscara para evitar enfrentar un problema social. A veces sirve para acelerar un error. Y eso es lo que quiero desmentir con todo el episodio de hoy. El mito de que ser inteligente siempre te va a ayudar, siempre te va a solucionar o siempre va a ser bueno. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Aquí va una práctica semanal simple, fácil y repetible. No es necesario que subas hasta el monte Himalaya, la cima, y te pongas a meditar de cabeza como un monje Shaolin para cada decisión que tomes. La práctica para solucionar decisiones estúpidas, a pesar de tener la etiqueta de ser inteligente, es muy simple. Durante una semana, solamente una semana, lo puedes hacer el resto de tu vida si quieres, pero solamente una semana, vas a llevar un registro o bitácora o como le quieras llamar, un diario si tú quieres o como sea que le quieras llamar. Pero en algún lugar, en tu celular, en tu cuaderno, en una libreta, en un post-it, donde tú quieras, vas a anotar no ideas, no planes, no objetivos, no soluciones ni siquiera. Vas a anotar decisiones que hayas tomado. Cada día vas a elegir una de esas decisiones que hayas tomado en el día. Pueden ser todas, si quieres hacerlas todas. Puede ser tal vez la que más te interese, la que más te llame la atención, o la que más duda te genere de que ¿por qué decidí eso? Ya que decidiste esta decisión, ya que elegiste esta decisión que vas a anotar, vas a acompañarla de otros 3 datos. Todo esto te debe tomar menos de 5 minutos. 10 cuando muy concentrado, ¿no? Lo primero que vas a anotar es justamente esta decisión que tomaste. No sé, decidí sentarme en el sillón en la mañana en lugar de preparar mis cosas. En lugar de preparar mis cosas, decidí sentarme 5 minutos o 10 minutos en el sillón antes de salir a la escuela, al trabajo, donde sea. 2. ¿Qué querías conseguir con esa decisión en ese momento? Hoy me senté en el sillón en lugar de preparar mis cosas porque estaba cansado y quería pues relajarme un ratito, ¿no? Sí. La decisión y lo que querías o pretendías conseguir con esa decisión. 3. ¿Qué datos te faltaban cuando tomaste esa decisión? ¿Qué datos te faltaban? Pues no sé, ¿cómo que qué me faltaba? Pues yo me senté en el sillón porque me quería relajar o descansar un poquito antes de salir, pero no sabía el tráfico que iba a haber, no sabía si iba a haber un choque, no sabía si el transporte público iba a pasar a tiempo. Si tienes carro esto no aplica, aplica más bien lo de tráfico o choque. No sabía si mi jefe iba a llegar de malas o distintas cosas que tal vez hubieran sido convenientes saber. Por el siguiente punto, el punto número 4. ¿Qué costo o consecuencia tuviste al tomar esa decisión? Oye, llegué 5 o 10 minutos tarde porque tal vez no vivo tan lejos y tal vez esos 5 o 10 minutos no me afectaban, pero había un choque. No previne que pudo haber habido un choque. Oye, siempre llego 5 o 10 minutos tarde y nunca pasa nada porque siempre me siento en el sillón, pero ahora mi jefe llegó de malas y me regañó por algo que hice todos los días. Y como lo hago todos los días, lo hizo peor porque ahora notó por el coraje que traía de llegar enojado que siempre lo hago y ahora me puso un castigo o un regaño peor, ¿no? O en la escuela el profesor se hartó, llegó harto, llegó molesto también, y como yo siempre llego tarde, se hartó y ahora me bajó puntos de calificación final. Pudo haber sido también que tuvieras una consecuencia positiva o un efecto positivo. Oye, llegué 5 o 10 minutos tarde a la escuela porque salí 5 o 10 minutos tarde porque en lugar de arreglar mis cosas estaba sentado en el sillón y por eso logré coincidir con mi crush de la escuela y platicamos. Chido. Sea buena o sea mala, la consecuencia o el resultado, si no le quieres llamar consecuencia, apúntalo. ¿Qué decisión tomaste? ¿Qué querías conseguir con esa decisión? Si no sabes qué querías conseguir con esa decisión, probablemente fue una estupidez porque lo hiciste sin pensar. ¿Qué querías conseguir con esa decisión? ¿Qué datos te faltaban cuando tomaste esa decisión? ¿Y qué consecuencia o qué resultado tuviste con esa decisión? Esas 4 cosas las vas a apuntar sobre una o varias decisiones todos los días. Generalmente la sugerencia es que lo hagas antes de acostarte. Al día siguiente lo vuelves a hacer, al día siguiente otra vez y así hasta que pase la semana. Si quieres comenzar en domingo o quieres comenzar en lunes o quieres comenzar en jueves, da absolutamente igual. El chiste es que pasen 7 días y después de 7 días lo que vas a hacer es revisar completo, día tras día, nota tras nota, vas a revisar si existe algún patrón, si existe algo
que generalmente te provoque tomar cierto tipo de decisiones. Para darte un ejemplo y que se entienda cómo se ve esto en la vida real, imagina lo siguiente. Día 1. Decides posponer una tarea importante de la escuela o del trabajo y en su lugar te pones a organizar tu escritorio o a limpiar la casa. Día 2. Decides no preguntar una duda en clase o en el trabajo o de donde sea porque te da pena verte menso. Día 3. Decides comprar algo que no estaba en tu presupuesto o que te quita dinero que necesitabas más adelante porque te lo mereces. Después de 2 días de la semana sumamente difíciles y complicados. O simplemente porque se te antojó. Día 4. Decides aceptar un compromiso extra aunque ya estés saturado de pendientes porque qué mala onda decir que no. Tal vez estas decisiones se sientan distinto en esos momentos. ¿Sí? No, tal vez no te sientas igual cuando tomaste la decisión de limpiar tu cuarto que cuando aceptaste un proyecto extra. Pero cuando veas el registro te vas a dar cuenta de que todas esas decisiones tuvieron algo en común. Por ejemplo, esas decisiones se tomaron para evitar la incomodidad inmediata, posponiéndola para después y reemplazándola con una satisfacción inmediata. Oye, no quiero hacer esta tarea importante, la voy a aplazar, pero ahorita me voy a hacer algo que me hace sentir bien, ordenar mi espacio, limpiar la casa. No voy a preguntar la duda porque me da incomodidad parecer el menso y en lugar me voy a quedar con la duda porque pues me hace sentir mejor, ¿no? O sea, estoy bien, tengo mi etiqueta de inteligente. No, voy a guardar ese dinero a pesar de que lo necesite después, Dios proveerá, o el dinero va y viene, pero yo necesito sentirme bien, yo necesito ese refresquito o esa Dyson de 15,000 pesos que me va a hacer sentir mejor porque me lo merezco, a pesar de que necesito esos 15,000 pesos para después. Y al final, pues, como te da pena decir que no, y te van a decir, qué gacho, no me quiso ayudar, pues dices, bueno, pues la ayudo, ¿no? Pero el problema es que después vas a tener, o mejor dicho, te va a faltar dinero. Después vas a tener ese pendiente encima porque lo pospusiste, la tarea que pospusiste y te va a dar ansiedad. Después no vas a saber qué hacer o cómo resolver el examen o la tarea porque nunca preguntaste. Y después vas a estar sumamente cansado porque encima de que ya tenías tus pendientes, ahora tienes un pendiente extra por buena gente. Este tipo de patrón no se corrige solamente con ser inteligente. Y este tipo de patrón, por decir el ejemplo, ningún patrón se corrige con ser inteligente. Se corrige siendo consciente de ese patrón, siendo consciente de que cierta circunstancia o cierto contexto te provoca entrar en estado de estupidez. Y ya siendo consciente de eso, practicar, evitar. Esa práctica sirve por dar una razón bien específica. La inteligencia se ubica en la cabeza. Las decisiones se ubican en la conducta. Y muchas veces la conducta es inconsciente y se basa en hábitos. Luego hablaremos de hábitos. Para entonces, o mejor dicho, pero entonces, si ya sabemos qué es la estupidez y ahora resulta que ser inteligente tampoco es suficiente, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues esa respuesta te la diré en el próximo episodio donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente es la inteligencia.